factorial, estábamos haciendo esto, ¿no es cierto? Ya no lo hacíamos por componentes principales, sino por factorización de ejes principales, ¿ok? Vamos a ver la solución factorial sin rotar, también el gráfico de segmentación, para que tengan memoria. También estimamos por acá Varimax, con el Anderson de Rubin, y vamos a poner primeros pequeños coeficientes por debajo de punto 3. Bien, entonces, recordando eso, y tenemos pues la data, ¿ok? Todas las 23 preguntas, vamos a ir entonces a analizar, ¿no es cierto? Reducción de dimensiones, factor. En factor, entonces cogemos todas las variables, un shift, las pasamos, ¿no es cierto? Descriptivos, pues estamos pidiéndole todo esto, ¿no? Aunque pues vamos a analizar algunos como tal. En extracción dijimos que es factorización de ejes principales, le pedimos el gráfico de segmentación. En rotación, estamos pidiendo la Varimax. En puntuaciones, en Anderson y Rubin, que me muestre esas puntuaciones. Y en opciones, vamos a ordenarlos por tamaño y suprimir pequeños coeficientes de punto 3 hacia abajo. Listo, ¿no es cierto? Entonces, volvemos a correr el análisis. Tenemos por aquí. Bueno, entonces, ¿qué más hicimos? Pues, como estos salen tan grandes, ¿no es cierto? Entonces, hicimos fue el doble clic por aquí. Y en lugar de que me muestre por aquí la etiqueta, estamos pidiendo que me muestre el nombre como para optimizar un poquitico de esas salidas, ¿no? Aquí ya optimizamos la matriz de correlaciones. Vamos a hacer lo mismo con el inverso de esa matriz. Ver, nombre. Por aquí con las matrices anti-imagen también hacemos lo mismo. Ver, que sea el nombre para que nos quede más pequeñita. Las comunidades también podríamos hacer lo mismo. En ver, que nos salga el nombre. Aquí lo dejamos tal cual. La matriz factorial, esta pues también la podemos hacer lo mismo, que pues ya vemos que, bueno, realmente pues como está la interpretación, uno podría hacer más bien aquí, es ampliarla, ¿no es cierto? Ampliar esta columna, ¿sí? Aunque esta no me está ayudando como para interpretar muy bien, ¿no es cierto? Porque todo queda muy cargado en el primer factor. Las correlaciones reproducidas sí podemos optimizar un poquito por acá que me muestre más bien el nombre. La rotada sí es importante, entonces ampliar la primera columna más bien. ¿Sí? Uy, así que aquí me andando fue la segunda, no la primera. Tuve un error. Me eliminó el segundo factor, si no, accidentalmente. Vamos a ver, y ahora sí que me apareció. Entonces, cuando hay esos errores, menos mal que SPSS ahí tiene el deshacer, como en Windows, ¿no? Entonces, esta sí es la que me va a servir y la que yo les había pedido a ustedes que me interpretaran, ¿no es cierto? Entonces, ¿ustedes cómo creen que se pueden agrupar o clasificar estos 4 factores? ¿Sí? ¿Qué tienen en común, por ejemplo, las preguntas de este primer factor? Me despierto debajo de mi cobija pensando que estoy atrapado en la instrucción normal. Lloro abiertamente al mencionar la tendencia central. Sueño que Pearson me ataca con coeficientes de correlación. La gente intenta decirme que CPCS hace que la estadística sea más fácil. Las direcciones estándar me emocionan. La estadística me hace llorar. No puedo dormir pensando en autovalores. No entiendo la estadística. Mira cómo está ahí, ¿no es cierto? ¿Qué tienen en común esas preguntas? ¿Creen ustedes? Para poder explicarlas. ¿Qué le ven de afín? ¿O no le ven nada de afín? ¿Nadie le encuentra nada de afín a esas preguntas, compañeros? Pasó. Profe, que están por encima de la gran mayoría de punto 5. Sí, pero yo no me refiero al valor o a la puntuación del factor, sino a las preguntas. ¿Qué tienen de común las preguntas? ¿Sí? Para explicar ese primer factor. Que fíjese que nos están agrupando, ¿no es cierto? Estas preguntas en un factor, en el primero. Entonces, ¿qué tienen esas preguntas de común? Por ejemplo, comparémoslas con las del segundo factor. El segundo factor empezaría por acá. Tengo poca experiencia con las computadoras, SPSS se bloquea, me preocupa causar daños irreparables en la computadora, todos odian las computadoras tienen su voluntad propia, las computadoras solo son útiles para videojuegos, las computadoras están en mi contra. Unas hablan del desempeño de la persona, el otro habla de la parte de los equipos como tal, o sea, a quién le están indicando la responsabilidad. Perdón, eso es lo que necesito que ustedes busquen en común, exacto. ¿Qué es lo que están haciendo? Fíjense que ese segundo factor, como bien lo dice Omar, tiene más comunes como la habilidad con las computadoras, ¿sí? Y ese primer factor, ¿de qué más, de qué era que me decía? ¿De qué tienen en común eso? Guarda las emociones. ¿Emociones? No, el uno se va sobre los equipos, o sea, le indica la responsabilidad al funcionamiento de un equipo, y el primero está asociado al sentir de la persona que está desarrollando la actividad. Bueno, ustedes lo relacionan a... Es más como sí, un sentimiento de miedo, pero hacia la estadística, ¿no es cierto? Porque vea, lloro al mencionar la tendencia central, las desviaciones estándar me emocionan, la estadística me hace llorar, es más como un miedo a la estadística, no entiendo la estadística. Y el otro sí es más de computadoras, ¿sí? Hay una traba frente al uso de la tecnología de las computadoras. Miremos este tercer factor. No fui bueno con matemáticas, me fue mal en matemáticas,
caigo como cada vez que veo una ecuación. Vea esas tres preguntas que tienen en común. Más asociadas al análisis. Más asociadas pues a las matemáticas. ¿Sí? ¿No es cierto? Y el último dice, mis amigos son mejores en estadística que yo. Mis amigos son mejores en SPSS que yo. Mis amigos pensarán que soy estúpido por no manejar SPSS. Todos me miran cuando uso SPSS. Si soy bueno en estadística, mis amigos pensarán que soy un nerd. Tiene malos amigos, profe. Entonces está preocupado por los amigos, tiene un componente social implícito, está más pendiente del que dirán, ¿no es cierto? Entonces fíjese que la rotación sí me está agrupando las preguntas y esa agrupación de las preguntas sí tienen algo en común. Entonces esa es la mayor competencia que usted debe tener para leer, ¿no es cierto? Porque, listo, el software me las agrupó, pero es su competencia saber qué tienen en común, ¿sí? Bueno, pues ya se puede decir que hoy en día pues, la inteligencia artificial le va a ayudar a hacer eso también, pero pues la inteligencia no se lo va a hacer tampoco si usted tampoco se lo sabe preguntar, ¿sí? Entonces, claro, usted puede pasar este cuadro a una inteligencia artificial y usted le puede decir, explíqueme eso, pero pues, inteligencia, claro, de pronto si le lee por acá, de pronto va a suponer de que hizo un análisis de componentes principales, o bueno, en este caso es un análisis factorial, ¿sí? Y entonces ya le puede suponer y le puede estar explicando, ¿cierto? Pero pues obviamente usted tendría que mirar y decir, oye, sí, verdaderamente está hablando de eso, porque se puede equivocar, ¿sí? Este tipo de dispositivos también hay que entrenarlos, y especialmente en análisis cuantitativo, porque a veces no son tan buenos, ¿sí? Entonces, usted tiene que darle la lectura general, usted tiene que darle esa interpretación, ¿no es cierto? Porque eso es, digámoslo así, en síntesis, el objeto de ese análisis factorial. Bueno, aquí están esas correlaciones entre esas, digámoslo así, factores, ¿no es cierto? Por aquí tendríamos entonces las puntuaciones, ¿no es cierto? Como se tuvieron, pero pues este fue con el método de Anderson y Rubin. Bien, eso fue lo que nosotros hicimos hace 8 días y que quedamos de que ustedes lo iban a explicar. Juan David, ya le cargó el SPSS, no me había dado cuenta si le había cargado como tal. Sí. Por un caso, si no tiene toda la data cargada, entonces yo voy a por acá, le pego la sintaxis como para que se adelante si de pronto no le alcanzó a seguirnos, ¿no es cierto? Eso, se perdió, está. Que ahora queda muy pegada arribita. Entonces esa es la sintaxis ahí como por si de pronto no, esto no lo voy a guardar acá. Bueno, entonces ya tenemos ahí los resultados. Aquí en la presentación pues está la interpretación, entonces habíamos visto que la matriz de correlaciones, ¿no es cierto? Lo importante es que todas estén entre punto 3, punto 9 y que la determinante sea mayor a 0,00001, ¿no es cierto? Quedan 4 ceros y el 1. ¿Por qué? Porque si no, no serían actos, pues, digamos así, estos datos para hacer el análisis factorial. En este caso tuvimos una determinante 0,001, entonces sí podemos continuar con nuestro análisis. ¿Que dónde estaba esa determinante? Entonces si nos devolvemos por aquí a la matriz de correlaciones, ¿no es cierto? Ustedes la observada. Entonces aquí está la matriz determinante. Ahí. ¿Listo? Bien, entonces también miramos las medidas de la ecuación de la muestra, que entonces de que sea mayor o igual a 0.93, entonces muy buena. La muestra es excelente, podríamos decirlo maravillosa, creo que está clasificada. La prueba de esfericidad de Bartlett, entonces se trata de que sea significativo, ¿no es cierto? Porque quiere decir que hay suficientes correlaciones para poder continuar también con el análisis. Y por aquí está la matriz antiimagen, ¿no es cierto? Nos está mostrando ahí, pues obviamente en la diagonal, estas comunalidades, ¿no es cierto? Y las otras que obviamente sean un poquito más bajas. Aquí están esas comunalidades por acá, pero estas son las iniciales y luego las que extrae el modelo. Entonces, entre las que extrae el modelo, fíjense que en la pregunta 1 pues está bajo la misma cantidad de varianza, ¿no es cierto? Pero ustedes van a ver que en las otras sí está variando una vez hizo el procedimiento. Entonces, aquí estamos hablando de que la comunalidad, la proporción de varianza común, ¿no es cierto? Y la extracción lo que hace también para representar esa cantidad de varianza ya en los factores que se retienen. ¿Cuántos factores se están reteniendo acá? Dijimos que 4 por el criterio de Kaiser con autovalores mayores a 1. Sin embargo, hay otros criterios. Entonces, el otro criterio que habíamos mencionado por acá es que cuando hay menos de 30 variables, entonces la idea es mirar que después de la extracción haya comunalidades mayores a 0.7, ¿no es cierto? Pero resulta que no tenemos comunalidades mayores a 0.7. Mira por acá en las salidas, ya son estas las comunalidades donde están. No tenemos ninguna mayor a 7 medias. ¿Cuál es la más alta? La pregunta 6, ¿no es cierto? O la pregunta 17 por acá. Entonces fíjate que como que las más altas son .59, no hay ni que era un punto, sí, 6.6, .64. La pregunta 8, pero no tenemos de 7, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos, digámoslo así, comunidades después de la extracción mayores a 0.7. O me dice cuando el tamaño de muestra supera los 250, pues sí tenemos más de 250 datos, ¿no es cierto? Y la comunidad promedio superior a 0.6. Bueno, sí hay, vamos a ver las comunidades promedio, si serán mayores a 0.6, no creo. ¿Por qué? Porque si nosotros lleváramos aquí estas comunalidades, miren, y promediáramos esta columna, si solamente hay una, 0.62, 0.73, podríamos decir, pues no vamos a tener un promedio de 0.6. Entonces, esto quiere decir que con el criterio de Kaiser, pues no sería pues, como muy óptimo porque no estamos cumpliendo este requisito, ¿sí? Ahora, lo que podríamos hacer, obviamente, bueno, aquí lo que está, pues está sumando esas comunidades de 9.31, pues obviamente es la suma de todo esto. Está sumando todo esto, está sumando 9.31 y dividió por 23 porque pues son 23 preguntas, ¿sí? La suma de las comunidades me da 9.31 y 33 entre el promedio me da 0,4. Entonces no. Ambos criterios por acá sugieren que la regla de Kaiser podría no ser apropiada
para estos datos, para poder seleccionar cuántos factores. Entonces, por eso también hay otros criterios. Entonces, el criterio de GIFE, ¿sí? Dice retener factores con autovalores mayores a 0.7. Entonces, si nos vamos por aquí a las salidas, entonces diremos 0.7. Factores con 0.7, entonces tendríamos 10, mira, 10 factores. Ya serían como muchos, ¿no? 10 factores retenerlos mayores a 0.7, ¿sí? Entonces, bueno, no sé. El otro podría ser mirar el gráfico de segmentación. Oiga, si lo pedimos, sí, el gráfico de segmentación aparentemente es un poquito ambiguo, porque pues él nos dice que podríamos estar reteniendo 2, 3, 4 o hasta 5, ¿no es cierto? Nos da como un margen ahí, que es como el punto de quiebre. Entonces usted ya tiene indicios de cuánto. Pues usted decide, ¿sí? Pues en este caso, pues aún así, preferimos seguir el consejo del criterio que hay, decir retener los 4 factores. Pero la recomendación sería estar reteniendo entre 2 a 4, ¿sí? Bueno, así que esas son como las reglas más estrictas para retener el número de factores. Bien, aquí está el mismo gráfico de segmentación. Trigonometría factorial sin rotar es esta, con esta no podíamos explicar. Con la rotada ya podíamos explicar, que fue lo que ustedes vieron. El primer factor más como de miedo a la estadística, el segundo factor más como de ese impedimento o esa falta de habilidad hacia el uso de las computadoras, el tercero era como de la falta de habilidad o el miedo a las matemáticas, y el último era como una presión o una inquietud social, ¿no? Que era más relacionado como con los amigos. Bien, tenemos... bueno, después, ¿qué otras salidas tenemos? Tenemos una salida que hace referencia a las correlaciones reproducidas. Estas correlaciones reproducidas ya son las que hace pues, el modelo. Entonces, resulta que estas correlaciones reproducidas se usan para calcular los residuos, los errores. Las comparan con las observadas frente a estas reproducidas y calculan los residuos, ¿no es cierto? Entonces, por acá, por ejemplo, coloqué esto, ¿no es cierto? Que la diagonal de esta matriz contiene, pues, estas sí son las comunalidades, las que habíamos visto. La otra era una imagen. No, esta sí era la de las comunalidades, ¿no es cierto? Y se trata de que, pues, las otras también eran coeficientes de correlación, por ahí parciales que fueran pequeños. Bueno, aquí está el cálculo de los residuos. Para calcular los residuos, tenemos que coger las correlaciones observadas y le restamos las que hace el modelo, ¿sí? Entonces, ¿dónde están esas? Aquí puse un ejemplo. Acá me dice que la observada es 0.00 menos 0.0099. Vamos a buscarlas. Entonces, esas son las primeritas. Están las primeritas. ¿Qué es esta? Mira. Entonces, era entre la pregunta 1 y 2. Pues aquí está Q1, Q2, Q2, pregunta 1, pregunta 2. Entre la pregunta 1 y pregunta 2, tenemos una correlación observada de menos 0.099, ¿sí? Ahora me dice que la del modelo es menos 0.112. Vamos a buscar dónde está la del modelo. Entonces, la del modelo debe estar por acá. Aquí, mira. Son las correlaciones. Pues esta ya es la del modelo. Entonces, aquí está la del modelo, menos 0.112. ¿Sí? Entonces, al restar esas dos, vamos a obtener un residual. Ese residual aquí me da 0.013. Ese residual está reportado aquí mismo, mira, residual 0.03. ¿Sí? Son como los errores que van quedando, algo similar a lo que nosotros veíamos pues, en las regresiones. Entonces, es el cálculo que hace ahí el modelo factorial de esos residuos. ¿Bien? Entonces, dice que esos valores residuales deben ser valores menores a 0.05. ¿Sí? En otras palabras, pues, pequeños, ¿no es cierto? Pues una regla estricta sobre qué proporción de residuos debe ser menor a 0.05. Sin embargo, se sugiere si más del 50% es mayor a 0.05, entonces quiere decir que hay mucho residuo. Si hay mucho residuo, es que hay mucho error, ¿no es cierto? En este caso, dice que hay un 4%. Vamos a mirar dónde dice eso. Es por acá. Mira, en el pie de página de los residuos. Dice, los residuos se calculan entre las correcciones observadas y las reproducidas. Existen 12. Dice 12. 4% residuos no redundantes con valores absolutos mayores que 0.05. ¿Sí? Entonces, bueno, debería ser menores a 0.05. Entonces tocaría contar, existen 12, 4, no redundantes como, no, tienen que ser mayores, estoy pensando mal. Entonces acá quiere decir que no hayan muchos que sean muy elevados. En el caso que haya muchos que sean muy elevados, que pase el 50%, es el motivo de preocupación. Aquí en este caso me está diciendo que solamente hay 12 que pasan del 4%, los otros pues siguen siendo chiquitos, no hay problema que sean chiquitos. Entonces, vamos, digámoslo así, no tenemos grandes residuos aquí calculados como tal, porque es una proporción baja, 4%. Bien. Aquellos que sean muy grandes a simple vista, miremos cuáles son mayores al 4%. Pronto, pues 0,040 por 4 milésimas, ¿no es cierto? ¿Cuál otro por ahí a simple vista? Son muchos, son 2, entonces toca pescarlos por ahí. ¿Ok? El 21, profe. ¿21? ¿0,21? O hace referencia. Este era chiquitico porque este está en notación exponencial. ¿Sí? 0,07. Este sería uno también. En la pregunta 21 hay uno 0,069. Pero podríamos decir también. A 16. La 16, 0,098. Sí, bueno, por ahí ustedes tienen. Entonces, dice por ahí que son 12 los que están así como grandecitos, algunos. Entonces, no hay tanto lío. En el caso de que acá nos ofrecieron un porcentaje más amplio, pues bueno, ya diríamos que sí, hay bastante error como tal. No importa si son positivos o negativos, profe. No importa, sí, que igual son residuos, sí. Entonces, bueno, eso es lo que nos está mostrando. Bueno, aquí tenía una previsual también de los residuos. Bueno, las rotaciones. Entonces, las rotaciones aquí fue la que nos permitió explicar mejor, ¿sí? En estos grupitos. Entonces, por acá tenemos que el factor 1 hace más referencia a aspectos estadísticos, el factor 2, como ese uso de computadoras, más bien como ese miedo a las computadoras, o a SPSS, ¿vea? Es como que también menciona SPSS por ahí. Factor 3 es el miedo a las matemáticas, ¿sí? El factor 4, la evaluación social y la presión de los amigos, ¿no es cierto? Bueno, eso fue con la rotación parimática. Vamos a repetir el procedimiento y hagamos una rotación oblígua, a ver si puede cambiar, ¿no es cierto? Entonces, yo me paso nuevamente a SPSS, vamos a ir a darle aquí a analizar, reducción de dimensiones, factor, pero ya en la rotación no le voy a pedir la varimax, sino pidámosle la oblígua, ¿sí? Esta oblígua indirecta. ¿Sí? El resto le estamos dejando todo lo mismo.
y vamos a darle aquí a aceptar. Entonces fíjese que vamos a ir a la matriz rotada. ¿Está? ¿Es esta? ¿Cierto? Matriz destructiva. Esta. Mírala. Vamos a darle doble clic en esta. Vamos a dar esto. Entonces fíjese cómo reorganizó. Igual, esta es Oblimi, mira, Oblimi. Otra rotación. Entonces fíjese. Despierto mi alrededor, que está atrapado bajo una distribución, no puedo dormir, pensar en el dolor, yo directamente. Fíjese que me está dejando el mismo factor. O sea, los aspectos estadísticos me los sigue agrupando en un factor. Segundo factor me dice, mis amigos son mejores que yo, mis amigos son mejores en SPSS, mis amigos pensarán que soy estúpido. Entonces fíjese que esta, en la Varimax, era el cuarto factor. Ahora aquí en la Oblimen me la puso en el segundo factor. El factor 3 me está hablando, tengo poca experiencia con los computadores, SPSS se bloquea, entonces ahora estas preguntas me la puso en el factor 3. Y la de las no fui bueno en las matemáticas me la puso en el factor 4. Entonces fíjese que es consistente. ¿A qué me refiero? Independiente que haya utilizado la rotación Varimax o la rotación Oblimen, me está saliendo la misma agrupación. ¿Sí? Entonces quiere decir que, oiga, sí, parece que es consistente. Quiere decir que si hago el análisis de fiabilidad y confiabilidad, podría obtener cierta consistencia en esas preguntas. ¿Sí? Algo interesante, y esas son las que vamos a ver aquí. Miren, son los mismos resultados, ¿no es cierto? Los que acabamos de hacer, pero con la rotación Oblimen. Entonces, los factores quedan así: factor 1, aspecto estadístico; factor 2, quedó lo social; el factor 3, lo de las computadoras; y factor 4, lo de las matemáticas. Entonces, bueno, ya sabemos que con una u otra rotación tenemos como las mismas agrupaciones, pues ya nomás sería la interpretación. Y dentro de la interpretación del modelo, aquí yo les escribí cuál sería la que uno podría estar redactando a partir de los hallazgos encontrados en el informe de investigación o en el artículo científico. ¿Sí? Este sería como el tipo de redacción indicada, donde se resalta, pues primero la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin, ¿no es cierto? También pues la retención luego de los valores por el criterio de Kaiser, con tanto porcentaje de varianza explicada, ¿no es cierto? Una interpretación del gráfico de segmentación. A esto aquí donde hace mención de la tabla interior, pues hace referencia es dónde están reportados los autovalores. Entonces en este caso sería esta, a esta tabla, ¿no es cierto? Esta sería uno también la que reporta pues en el artículo, ¿no es cierto? Que donde están pues esas cargas factoriales, los ítems que se agrupan en el mismo factor sugieren que factor, bueno, perdón, esta tabla y las cargas factoriales pues obviamente es aquí donde ya está la matriz rotada. ¿Listo? Con el método, bueno, Varimax o Oblimen. Aquí creo que estoy reportando con el método Varimax, si no estoy mal. ¿Sí? Creo que es Varimax, sí. Entonces, dice los ítems se agrupan en el mismo factor, siendo que el factor 1 representa los aspectos estadísticos, el factor 2, aquí la evaluación social, no, aquí dice el Oblimen, mentiras. Factor 3, el tema de las computadoras y el SPSS, y el factor 4 representa el miedo a la matemática. Entonces, como las expliqué con este orden, entonces lo hice con el Oblimen. ¿Bien? Este sería como el resumen escrito de todo el análisis factorial. Aquí les queda también de ejemplo. Bien. Pero esto necesita otro tipo de análisis, ¿sí? Entonces, una vez hicimos el análisis factorial exploratorio, el análisis factorial, nos dieron buenos resultados, se pasa a la evaluación de la confiabilidad, ¿sí? En la evaluación de la confiabilidad me va a reflejar de manera consistente el constructo de la escala. La confiabilidad se refiere a independiente que si usted la administra o lo administra el instrumento, pues vamos a obtener resultados que puedan ser comparables. Esa es una forma de evaluar la confiabilidad y esa forma se hace con test-retest. Pero también en escalas, pues estamos mirando la consistencia interna de esa escala para saber si estamos teniendo pues, resultados. Entonces, mire, aquí estoy hablando de esta misma puntuación de dos momentos distintos, test-retest. Esta podría ser una forma de evaluar la confiabilidad. Otra forma es misma puntuación obtenida, pero por dos evaluadores, ¿sí? Que usted lo administre, que yo lo administre y tengamos resultados pues, muy similares, ¿sí? Hay otra forma, y es el método de las dos mitades. Entonces, cogemos las 23 preguntas de forma aleatoria, a usted le toca unas preguntas, a mí me toca otras, ¿sí? Y usted administró esas, yo administré las otras, y nuestros resultados van a ser similares, ¿sí? Este último, el método de las dos mitades, es el que utiliza SPSS para evaluar la confiabilidad, ¿sí? Pero ¿cómo lo hace? Entonces resulta que el señor Cambach, por allá, a mitad de siglo pasado, propuso una medida que es equivalente a crear esas dos mitades de todas las formas posibles. Es decir, de forma aleatoria se pueden crear muchas mitades, ¿sí? Y se calculan los coeficientes de correlación para cada una de todas esas. Y se prometen entonces coeficientes de correlación y ahí saldría el alfa de Cronbach, ¿cierto? Ese es el método de alfa de Cronbach. Entonces, a ver, aquí está el promedio de estos valores. Es el alfa de Cronbach, que es la medida más común de confiabilidad de la escala. Entonces, SPSS me permite evaluar esa confiabilidad, ¿sí? Con el método con el estadístico de Cronbach, que lo llamamos alfa de Cronbach. Esta medida es una medida de concordancia, de evaluación de la concordancia, ¿sí? No sé si ustedes vieron más pruebas diagnósticas. Creo que sí ustedes vieron que vieron algo de pruebas diagnósticas por allá en epidemiología. No sé si hayan visto de pronto el alfa de Cronbach por allá dentro de esas medidas de concordancia. ¿Ustedes vieron? ¿Las vieron o no? ¿De pronto? Yo no recuerdo, profe, la verdad. Bueno, de pronto ven otras que son los análisis de sensibilidad. Conmigo vieron algo de sensibilidad y especificidad con la curva ROC, el semestre pasado. Sí, Que, eso, sí. que eso hace parte de pruebas diagnósticas. Porque yo no me detuve porque yo sé que ustedes lo ven por allá. Si no es en epidemiología aplicada, es en una electiva. Bueno, los que ven también, los que cogen epidemiología clínica, si no estoy mal. Sí, también lo pueden ver. Si no, bueno, aquí hay una medida de concordancia que es esa, el alfa de Cronbach. Entonces, para evaluar la confiabilidad, ¿no es cierto? Se puede hacer por subescalas, ¿no es cierto? Entonces, ojo, aquí ¿qué tendríamos que ver? Entonces, tendríamos que darnos cuenta en la subescala, la primera subescala, que es de los aspectos estadísticos, cuáles preguntas están ahí, ¿sí? De las preguntas que están agrupadas ahí, entonces son la 1, la 3, la 4, la 5, la 6, la 17, la 20, la 21. Usted dirá, pero ¿cómo salió eso? Pues recuerde que cuando usted estaba acá, entonces si yo quiero saber cuáles son estas preguntas que me está agrupando aquí, pues yo podría decirle, oiga, aquí que en lugar de ver la etiqueta, que me muestra el nombre, entonces aquí me sale, ¿sí?
Entonces, que es 21, 20, 16, 4. 21, 20, 16, la 4, ¿sí ven? Entonces ahí estamos con 3, 1, 12. 3, 1, 12. Falta la 5 por ahí, la 5 hasta la 5. Ahí están, ¿sí? Entonces, siguiendo ese mismo razonamiento, pues por ahí ya podemos agruparlas, saber cuáles son los otros ítems de la subescala 2, de la subescala 3 y de la subescala 4. ¿Cuáles son los grupos de preguntas que están en cada una de esas subescalas? Ahí ya los he agrupado. Entonces, vayamos a evaluar la confiabilidad en la primera escala. ¿Cómo se hace eso en SPSS? Vamos por acá a analizar. ¿Dónde es que está? Se me olvidó dónde está el alfa de Cronbach. Escala, debe estar acá. ¿Sí? Nos hacemos clic en analizar escala y ahí pasamos al análisis de fiabilidad. Capa también es una medida de concordancia. Estas otras sí no sé. Bueno, el análisis de confiabilidad hacemos clic aquí. Y entonces, bueno, aquí están esto. Entonces resulta que necesitamos ver es las preguntas, ¿no? Entonces, ojo, para yo poder ver las preguntas acá, yo puedo hacer clic derecho y le digo, muéstrame los nombres de las variables. Y entonces aquí ya me aparecen las preguntas. Entonces me dice que para el primero es la 1, con control la 3, la 4, la 5, la 12, la 16, la 20 y la 21. La 16, la 20 y la 21. Es para la primera escala, o subescala. Entonces la pasamos aquí, mira, tac. Pasamos ya esas preguntitas. ¿Listo? Y entonces aquí me dice cuál modelo. Pues aquí van a salir varios. Está el de alfa, el de omega, hay un método de 2 mitades nomás, el de Goodman, paralelo. Pero ya sabemos que el alfa es el que me hace muchos 2 mitades, forma aleatorias y luego me los promedio. Entonces vamos a coger el alfa. ¿Sí? Si quiero ponerle aquí una etiqueta de la escala, entonces yo le digo, voy a decir, esta escala es de aspectos estadísticos. Puse ahí el nombre, ¿cierto? Si quiero ponerle aquí algún otro tipo de estadísticos, pues también se los podríamos pedir, ¿no es cierto? Podemos pedirle las correlaciones, por ejemplo, descriptivos para el elemento, para la escala si el elemento se ha quitado, ¿no es cierto? Resumamos las medias, bueno, si usted quisiera, bueno, digámosle eso, aunque sea, ¿no es cierto? Y le decimos continuar, no tiene más opciones esto, y le decimos clic en aceptar. Entonces aquí me sale el resumen del procesamiento de casos, me dice, hay 2.571 casos, ¿no es cierto? Y la estadística de fiabilidad es el alfa de Cronbach. Y aquí el alfa de Cronbach me sale el punto 6. El punto 6, esto se interpreta por similar a un coeficiente de correlación, entre más cercano a uno, pues mejor. Aquí fue moderado. Me está diciendo, oiga, sí tiene algo de confiabilidad, pero no es tan alto, ¿cierto? Y aquí podríamos ver, pues las siglas estadísticas de cada, que las pedimos, ¿cierto? Medida de desviación estándar de cada ítem de esta subescala. Por aquí están las correlaciones entre esas preguntas, ¿no es cierto? Entonces, ¿y eso para qué? Pues porque podríamos decir, oiga, ¿cómo podríamos estar mejorándola? ¿Sí? Por acá estarían, estas de resumen, por acá. Este es importante, estas estadísticas del elemento y acá me dice, ojo, vea, alfa de Cronbach si el elemento se ha suprimido. Entonces, si quito esta pregunta, me queda en punto 5. Pero fíjese algo interesante, si quito esta pregunta, me sube a punto 8, ¿sí? Eso quiere decir que hay una pregunta de esa subescala que me está afectando notablemente pues, la confiabilidad. En este caso es esta, las desviaciones estándar me emocionan, ¿no es cierto? Y entonces usted, póngale ahí lógica. Esta pregunta dice, la estadística me hace llorar, sueño que Pearson me ataca, no entiendo la estadística, lloro abiertamente, no puedo dormir. Fíjese que todas las demás preguntas es como lo malo, lo que le afecta a usted de la estadística. Pero esta otra es lo que le emociona de la estadística, ¿sí o no? Es decir, esta es todo lo contrario a las otras. Es decir, hace parte del mismo grupo de estadística, pero está preguntada en forma inversa, ¿sí? Y esto también lo podríamos notar como en las matrices. Si yo me devuelvo por aquí, esta, mírenla. Fíjese que en el primer factor todas las correlaciones son positivas, exceptuando la de las desviaciones estándar, está negativa. Es decir, hace parte de la estadística, pero está de forma contraria, ¿sí? Por eso es que acá me dice, oiga, esa pregunta mejor quítela. Esa podría ser una opción. Quitarla, o la otra sería invertirla, ¿sí? Pues invertir la puntuación para que se ajustara más a la escala. Estas serían como las salidas que usted podría tener como para mejorar la confiabilidad de ahí. Pues entonces, aquí la destreza suya es, tiene que mirar con ojo clínico la variable. Si no la mira con ojo clínico, pues grave. Fíjese que aquí está el paso a paso, el análisis de fiabilidad que nosotros hicimos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí le habíamos pedido correlaciones, bueno, es importante esa la escala, si el elemento es eliminado, hacemos opciones, y ahí nos dimos cuenta de que el alfa de Cronbach es de 0.60, y que si eliminamos, obviamente, esta variable, la de las desviaciones estándar me emociona, mejoraríamos esa confiabilidad hasta 0.8, ¿sí? Pero bueno, pues no se trata como a veces de quitarla, porque vemos que la pregunta sí vale la pena que esté, solo que está redactada en forma contraria. Entonces, una opción más viable sería, entonces, reversarla, o sea, cambiar la puntuación. A eso me refiero con reversar. Entonces, para reversar eso, entonces selecciona uno la escala y en calcular variable resta 6 al de 3. ¿Sí? Entonces, en este caso sería, claro, de esta forma se obtiene. Si yo tenía una puntuación de 5, ¿no es cierto? Le sumo 1, o sea que 6. 6 menos 5 me daría 1. Es decir, el que tenía como la puntuación es de 1 a 5 en la escala. Entonces 5 lo tengo que volver 1. Entonces, para volverlo a 1, entonces le sumo 1 y le resto 6. O 6 le resto pues el valor de la escala. Por eso tendría 6, le resto 5, obtengo 1. 6, le resto 4, obtengo 2. 6, le resto 3, obtengo 3. 6, le resto 2, obtengo 4. 6, le resto 1, obtengo 5. Entonces, eso era lo que yo estaba pensando cuando estaba mirando la data. ¿Cómo reversar el ítem 3? ¿Sí? Entonces, ¿cómo cree que lo podemos reversar? Pero lo contrario, ¿sí? Entonces, pues fácil. Vean, me paso por acá. Vamos a reversar esta pregunta. Esta pregunta es la que me dice
que si la desviación estándar me emociona, como está en positivo, entonces la quiero invertir el puntaje para ver si me mejora la confiabilidad. Entonces, lo que hacemos aquí es irnos a transformar, calcular variable. Entonces, bueno, aquí voy a quitar la S. La variable objetivo, vamos a llamarla el reverse de la pregunta 3. Entonces, la pregunta 3 me dice, a la escala le aumento 1, o sea que 6. Y le resto la pregunta 3. Entonces, eso, esta, la desviación estándar me emociona, pregunta 3. Es esta, ¿sí? Para obtener el puntaje contrario. Entonces, le damos a aceptar, ¿sí? Entonces ya está calculada. Vamos a pasar por aquí, debe estar por acá el reverse 3. Y la voy a llevar allá al pie de la pregunta 3, la arrastro. Y entonces aquí las va a comparar. Entonces, fíjese, inicialmente usted contestaba 4, lo contrario a 4 es 2 en la escala. Cuando usted contestó 2, lo contrario a 2 es 4. Cuando usted contestó 1, lo contrario a 1 es 5. Cuando usted contestó 3, 3 y me la dejan 3, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces ya estaría reversada. Aquí tengo los decimales, ¿sí? O sea, la volteamos la pregunta, por eso le llamamos el reverso. Por eso tenemos los puntajes contrarios, en una escala igual de 1 a 5. El que sacó 1 en la original, en la contraria sería 5, ¿no es cierto? 3, 3, 1, 5, ¿no es cierto? 4, 2, bueno, y así sucesivamente. Es decir, ya la tenemos reversada. Por eso aquí están esto, ¿verdad? 6 menos 5 da 1, menos 4 da 2, así sucesivamente. Listo, ya calculamos eso, la reversamos. O la otra es que usted también lo podría eliminar, pero bueno, ya vemos que tiene una buena correlación, solo que esa correlación es negativa, entonces podríamos estar mejorándolo así, ¿sí? Por eso dice, ve, aquí esta última opción no se aconseja al encontrarse la pregunta redactada en forma inversa. Entonces vamos a correrla de esta forma. Entonces me voy acá, vamos nuevamente a analizar. ¿En dónde es que está? En escala, por acá, en escala, análisis de fiabilidad. Y entonces en lugar de la pregunta 3, vamos a pasar el reverso 3, ¿sí? Vamos aquí en el mismo orden, 1, 3, debería estar aquí, 1, 3, 4, 5, 12, 16, bueno, ahí. Listo, a ver cómo me va a mejorar esa confiabilidad. Le damos a aceptar y entonces obtenemos aquí lo siguiente. Fíjese ese alfa de Cronbach, ¿cuánto nos subió? 0.82. Y entonces ya es un valor alto de confiabilidad, ¿sí? Y por acá pues ya vemos los demás estadísticos, las correlaciones, y fíjese que de todos modos ya si eliminamos algunas de esas preguntas, entonces igual tenemos correlaciones altas, tenemos un 0.82, ya tenemos una confiabilidad más alta. Perfecto. Podríamos estar haciendo lo mismo con las demás escalas, pero seguramente vamos a obtener mediciones de confiabilidad altas y mediciones de confiabilidad altas también en toda la escala. Bien, eso es el alfa de Cronbach, la medida de confiabilidad. ¿Sí? Si usted quiere ampliar un poquito más, aquí también está la bibliografía donde fue tomada el presente ejemplo. Bien, los apoyos que tengan. Si usted tiene alguna pregunta, con el mayor gusto, compañeros. ¿Cómo les pareció ese análisis? Profe, sí está interesante